buenas tardes compañeros. Bueno, más bien la materia es arquitectura de computadoras. Les vamos a exponer la unidad número 3. Nuestro equipo está integrado por Freddy, Diana Silem, Patricia Saraí, Luis Alberto y Bruno. Como les dije bien, es la unidad número 3, que es chipsets, y les vamos a dar una breve introducción de lo que se pretende. Se pretende hacer llegar una visión general de los chipsets a sus principales avances a lo largo de los últimos años. Las características que vamos a explicar aquí son obvias, digamos que es la que describe la evolución de cada chipset. Abarcan arquitecturas de 64 bits y en este momento digamos que hemos llegado o más bien, todavía no se llegan a las de doble núcleo. Se abordan ocasiones las estaciones de trabajo y los servidores. Los fabricantes principalmente atendidos son Intel y AMD, destacando el primero por su predominante dominio. ¿Para qué sirve y cómo se usa? ¿Cuáles han sido sus avances desde más bien de esta arquitectura de un chipset de norte a sur? Sería una breve introducción. Una breve definición de qué es un chipset es traducido como un circuito integrado auxiliar. Es el conjunto de circuitos integrados diseñados con una base de arquitectura de un procesador o algunos casos diseñados como para integrar esta arquitectura, permitiendo este tipo de procesador que funcione como una placa base. Sirven de puente de comunicación, digamos que es un procesador manda una tarea, el chipset es quien lo hace más rápido, recibe información y la recopila y la envía. Digamos que es el alma porque la hace más rápida y sirve de puente de comunicación con el resto de los componentes de la placa, que digamos que microprocesador, memoria, tarjetas de expansión, los puertos USB y en dado caso ratón, mouse y teclado, etcétera, las entradas de un CPU. ¿Cuál es el funcionamiento de un chipset? Suele ser intermediario entre el procesador, como lo que les comenté anteriormente. Pues es un intermediario con el procesador y el resto de los componentes. Estos datos viajan a través de un llamado BSF, Front Size Bus, un bus, digamos que es un bus, primero, y luego llegan al chip que lo controla. Digamos que el procesador la manda al bus, después al chip, que este va a ser el que controla el chipset. De ahí de su velocidad sea considerable la importancia. El chipset tiene que controlar los accesos a la memoria y a los buses, las conexiones de entrada y salida, sería DMA y todo lo que puede estar en la placa. Digamos que es el circuito que la definición anteriormente, en donde todos están conectados de una manera, procesador, chipset, bus, las, los tres componentes que les menciono hacen lo de entrada y salida, que es el DMA, y estos componentes están en la placa. El chipset es el que manda la señal eléctrica cuando presionas el botón de encendido, traslada los datos de la BIOS y cede el control al sistema operativo en el sistema central nervioso o el ordenador, y para muchos es la pieza importante del ordenador. ¿Por qué es la pieza importante? Porque digamos que es donde es un equipo de trabajo, un ejemplo, donde se integra el procesador, chipset, la tarjeta y la placa, más bien sería placa más bien sería placa en vez de tarjeta, y son los que realizan el procedimiento. Digamos que la importancia se va al chipset, y el chipset realiza la tarea, y de ahí es un trabajo en equipo que se realiza. Por eso es importante esta arquitectura, y creo que más bien sigue el tema con mi siguiente compañero. A continuación se explicará cuándo eran necesarios más de 3 chips. Las primeras placas bases creadas por IBM usaban entre 6 y 9 chips para controlar todas las funciones de la placa base. Todos estos chips eran principalmente fabricados por Intel, salvo algunas excepciones. A su vez, eran necesarios otros pequeños circuitos lógicos para conectarlos entre ellos, lo que daba lugar a un total de unos 100 o más chips individuales.
Esto provocaba que quedase poco espacio en las placas bases para otras funciones. En 1986, la compañía Chips and Technologies desarrolló un chipset que permitió la unión de una gran parte de las tareas en un solo chip. El resto de ellas se realizaba en otros 4 chips, dejando así el resultado final en 5 chips. Los avances se sucedieron con cierta velocidad, llegando a la increíble cantidad de un solo chip. Actualmente los principales vendedores de chipsets son Ali, AMD, Nvidia, Intel, Silicon Integrated Systems y VIA Technologies. Durante los primeros años la inestabilidad del mercado arrastró a muchos fabricantes y dejó a Intel con el liderazgo. Cabe destacar que Intel compró Chipsets and Technologies en 1999. Primeros chipsets, Intel 386, 486. La aparición de Intel en el mercado de los chipsets ocurrió con sus procesadores 386 y 486. Esta intromisión no fue casual y se debió a 2 hechos de bastante peso. Primero, Intel decidió realizarlos ella misma. Este fue el comienzo en su experiencia en la fabricación de chipsets. Segundo, Intel fabricaba procesadores y tenía que esperar unos 2 años a que los fabricantes de placas bases y chipsets le dieran el hardware compatible con su producto. Con la fabricación de chipsets eliminaba parte del problema. Finalmente acabó fabricando las placas bases también, además esto le permitía sacar los procesadores al mercado el mismo día que terminaban su fabricación. La serie 420 de chipsets, los que eran para el 486, fueron los primeros en introducir la arquitectura North-South Bridge. Esta arquitectura consiste en dividir la implementación del chipset en 3 chips, el chip norte, el chip sur y el chip de entrada, salida. El chip norte está situado cerca del procesador y es su ventana al mundo. A través de él se conecta con el resto de elementos. Este a su vez está conectado a la GP, al PCI y a la memoria RAM. Su velocidad es considerablemente alta. El chip sur es el más lento de ambos. Por ello ha sido sencillo mantenerlo siempre en un solo chip y conecta con los buses más lentos como son el PCI y el ISA. Este también suele tener implementado los controladores ATA, IDE, y uno o más interfaces de USB. El chip de entrada, salida. Es sin duda el más lento de los 3 y las funciones que se le adjudican pertenecen a actividades que no requieren gran velocidad como los puertos serie, COM, de algunos mandos de juego, los puertos paralelos, de las impresoras, los controladores de disquetes y las interfaces del teclado y el ratón. Este chip a veces no está en la placa. Chipsets para procesadores de sexta generación, Pentium Pro 2 y 3. La diferencia entre los Pentium Pro 2 y 3 es muy escasa, siendo de mejoras mínimas. Cabe destacar que hasta los chipsets para los Premium 3, excluyendo a estos, se siguió la misma política de chip norte y chip sur. Serie 400. Las novedades para estos chipsets son muy escasas, salvo por los puertos AGP. El puerto AGP es una especificación de bus que proporciona una conexión directa entre el adaptador de gráficos y la memoria. Los cambios más notables de la serie 400 son un aumento considerable de la cantidad de memoria admitida, entre 1 GB y 4. También tenemos la usual utilización de la memoria FPM en los Pentium Pro y el soporte para al menos 2 procesadores, en algunos casos hasta 4, aunque esta tendencia fue menos seguida en los procesadores para Pentium 3. Estas son solo algunas características de la serie 400. Serie 800. La serie 800 de Intel fue realmente importante en el mundo de los chipsets debido principalmente a la implementación de la arquitectura Hub, pero además añadió un gran número de funcionalidades a destacar, como son la incorporación de audio, la incorporación de una interfaz Ethernet y por último, quizá la más importante, la incorporación de video. Arquitectura Hub.
Esta arquitectura sustituye el chip norte por el Memory Controller Hub (MCH) y el chip sur por el I/O Controller Hub (ICH). Lo que principalmente hace esta arquitectura es usar un bus exclusivo para la comunicación entre el MCH y el ICH, que es 2 veces más rápida que el PCI. Dentro de las ventajas de esta arquitectura tenemos que es mucho más rápida. Además, el coste de fabricación del bus se ha minimizado. AGP 2X Intel 3D Graphics y AGP Inline Memory Module. Intel dio un gran paso con la incorporación de soporte de video en sus chipsets. Anteriormente había empezado a fabricar procesadores y adueñarse del mercado de los chipsets y luego de las placas base. Ahora hacía lo mismo con los fabricantes de tarjetas gráficas. Los chips norte que tenían esta característica eran denominados Graphic Memory Controller Hub, GMCH, mientras que los que carecían de ella eran denominados Memory Controller Hub, MCH. Ante su bajo rendimiento, Intel sacó el AGP Inline Memory Module, un componente que introducías en el puerto AGP y mejoraba la velocidad de los gráficos hasta un 30%. Sin embargo, esto seguía siendo ineficiente el lado de introducir una tarjeta gráfica en el puerto AGP, algo que, si bien dejaba sin usar el apartado gráfico de Intel, podía dar más de un 100% de rendimiento en contraste. Random Number Generator, RNG. Ante la dificultad de generar números realmente aleatorios e imposibles de descifrar, números necesarios para la encriptación y seguridad, Intel diseñó una funcionalidad de sus chipsets llamada Random Number Generator, la cual era capaz de generar un número aleatorio a partir del ruido térmico que circula por una resistencia. Firmware Hub FWH. Este chip alberga la BIOS en un dispositivo flash, evitando los problemas de reescritura que ocurría con los antiguos soportes, y en sus entrañas también alberga el RNG. Ethernet. Intel agregó un controlador Ethernet con soporte para una velocidad de 10 a 100 megas y una entrada de línea de teléfono. Chipset MTH. El Memory Translator Hub era un chipset capaz de traducir el protocolo de las RDRAM al de las SDRAM. Este chipset fue creado debido a la gran demanda de memorias de bajo costo que existía en el mercado. Sin embargo, todas las placas que lo llevaron estaban claramente diseñadas para usar memorias RDRAM. Como curiosidad, este chip producía problemas en los ordenadores que lo llevando a cuelgas, reinicios, apagados e incluso bajo extremas condiciones, a datos corruptos. Esto supuso a Intel unos 253 millones en su reparación. Aunque la cifra pueda parecer excesiva, no resultó gran daño para Intel, teniendo en cuenta sus ganancias de 24.4 mil millones. A continuación se muestran algunos ejemplos de chipset, como son Intel Pentium 3, 2 e Intel Celeron, Intel 82810E, ICH y FWH. Chipsets de Intel para procesadores de séptima generación. Intel controló la venta de los chipsets para sus procesadores, al igual que en las pasadas generaciones, debido a ser el primero en ser capaz de fabricarlos. Esta generación abarcó el final de la serie 800 y los comienzos de la 900. Los principales cambios son la aparición de las memorias DDR y DDR2, la Extreme Graphics Architecture, el PCI Express, que ofrece más velocidad que la anterior, un nuevo hub mejorado llamado DMI, el cual es la siguiente versión del hub anterior, alcanzando velocidades de 1 GB por segundo.
Otro cambio fue el del High Definition Audio y el soporte para SATA y SATA write. Para la memoria DDR y DDR2 con Dual Channel, Intel agregó el soporte para estas memorias en esta generación con una mayor capacidad de tamaño de entre 1 GB y 8 GB. En los modelos más avanzados, que es el 975, además incluyó una característica de considerable utilidad asociada a ellas que era el Dual Channel. Este mecanismo necesita dos módulos de RAM a ser posible y para mayor compatibilidad exactamente iguales. En los programas con demanda de memoria puede llegar a aumentar el rendimiento hasta en un 5%. Para la arquitectura de gráficos extremos, Intel continúa en su carrera por incorporar soporte gráfico 3D en los chipsets. En esta generación mejoró considerablemente. Aún así seguía sin ser eficiente comparado con las tarjetas gráficas mediocres. Para llegar a este nivel, Intel incorporó las siguientes tecnologías: píxeles rápidos y Tensor, motor de representación, zona de representación, tecnología de memoria dinámica de video y gestión de memoria inteligente. En sus últimos chipsets de esta generación, la serie 900 llegó a soportar casi todo DirectX 9 y en el caso de la GMA 950 soportaba HDTV, salida digital de TV y más soporte a DirectX 9. Para terminar, también hay que resaltar que implementaron el soporte hardware para algunos de los RAID existentes en ese momento en el mercado.